¿Qué tal, amigos de Voces Universitarias? Pues esta tarde, esta noche, nos encontramos pues con dos invitadas muy especiales porque están de visita en nuestra Universidad de Quintana Roo. La doctora Gabriela Robledo Hernández. Ella pues es antropóloga de formación, pero después se desempeña o hace un doctorado en el ámbito de esto que es pues fundamental en sus días, en los tiempos globales, de la sustentabilidad. Estamos hablando de una formación que tiene que ver mucho con la parte humana, y de eso vamos a hablar porque las invitamos para hablar de un tema, ¿qué puedo decir? Interesante desde siempre, pero en los últimos meses mucho más interesante para los mexicanos cuando tenemos que hablar del tema del artículo o de las reformas al artículo 24. ¿De qué trata esto? Ahora les vamos a decir. También tenemos como invitada esta tarde, esta noche, a una licenciada que, bueno, me ha llamado la atención porque aparte de ser pues economista, es también teóloga. Y pocas veces tenemos la oportunidad de hablar de esos temas en un programa universitario, especialmente por el nivel de especialidad que requiere y en donde el diálogo interreligioso es sumamente importante. Karen Castillo. Karen Castillo se formó en la Universidad Panamericana en Economía y luego hizo otra licenciatura justamente en Teología en la Universidad Intercontinental. Karen, Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues está de sobra decir lo importante que es hablar del tema. A ustedes les escuché y esto me pareció muy interesante, y es por eso que en Voces Universitarias queríamos escucharles. Escuché hablando acerca de un tema que es fundamental para todo ser humano, para todo investigador, para pues una sociedad en la que el tema a veces se trata de manera superficial o a veces en un nivel de conflicto, pero el tema es de estudios y ustedes son dos estudiosas sobre el tema religioso desde diferentes perspectivas. Yo creo que cuando la división de Ciencias Sociales les hace la invitación en el espacio de los antropólogos a hablar de religiones, a mí me llamó mucho la atención y yo agradezco que me haya invitado porque eso me permite ahora hacer preguntas que quizás para nuestro público sea sumamente, pero sumamente importante. Vamos a empezar por el trabajo que ustedes realizan. ¿Por qué Gabriela, en ese mundo tan mágico y también tan conflictivo, que nos ha traído toda una reserva de nuevos conocimientos desde los años 90, Chiapas? Sí. ¿Por qué es importante para estudiar? ¿Por qué está Gabriela Robledo ahí estudiando el tema de religiones? ¿Cuál es ese tema? Hoy hablábamos también del tema de género. ¿Podemos hablar un poco más para nuestro público, Gabriela? Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa. Yo trabajo ahora en CIESAS, que es un centro de investigación antropológica. Llegué a Chiapas en el 81, cuando la ciudad de San Cristóbal se estaba transformando por la llegada de población indígena que estaba siendo expulsada de sus comunidades debido a que se habían convertido a otras religiones que no son la costumbre, porque allá lo que prevalece en los pueblos tzotziles y celtales, que son mayas de la región, es la costumbre, así le llaman ellos a su religión. Entonces, como había muchos sectores de la población que se habían convertido al protestantismo o participaban con la diócesis católica de Samuel Ruiz, del obispo de Las Casas, entonces habían sido expulsadas de sus comunidades y llegaban a la ciudad. Entonces esto llamó mi atención y decidí hacer una tesis de licenciatura sobre el caso de los expulsados, y así se llama la tesis que trabajé: Disidencia y religión, los expulsados de San Juan Chamula. A décadas de que esto se inició, pues la ciudad de San Cristóbal se siguió poblando con población indígena, y las congregaciones religiosas que se empezaron a fundar en los 70s, 80s, se empezaron a multiplicar, se
aumentó su población con la llegada de migrantes económicos, porque pues el campo también expulsa a los campesinos pauperizados que llegan a la ciudad. Y luego, después del 94, también las comunidades se dividieron y llegó más gente. Entonces, las iglesias jugaron y están jugando aún hoy en día un papel muy importante entre la gente, entre la población indígena que llega, porque les ayuda a establecerse en la ciudad. Entonces, las iglesias están jugando un papel importante en la organización política de los pueblos indígenas del altiplano, entre los pueblos que migran no solo a la ciudad, sino, por ejemplo, tenemos la población que ha migrado a la selva, y que en donde la Iglesia Católica y donde los grupos protestantes también han jugado un papel muy importante en la organización de los colonos. Gracias a eso, pues fue posible el levantamiento del 94, ¿no? Ese trabajo organizativo de las iglesias se cristalizó finalmente en un movimiento social que conmovió a todo México, ¿no? Y que nos hizo pensar en que el mundo mexicano, ese espacio, esa forma de ver a México, no era solamente lo que ya sabíamos, sino que había otros mexicanos distintos, y en una situación de olvido. Exacto. Y bueno, pues la iglesia y el fenómeno religioso fue muy importante para que apareciera este movimiento social, porque, digamos, la organización social que promovieron las iglesias hizo posible esto. Bien. Muchas gracias, Gaby. Bien, Karen, sobre este mismo tema, ¿cómo es que tú te involucras en estudios? Bueno, eres una investigadora a la que, bueno, le tenemos que agradecer que nos hable de este tema tan importante que es el diálogo. Una palabra que nos hace mucha falta, y que de pronto tú lo llevas al campo religioso. ¿Por qué esos estudios? ¿Cómo te involucras? ¿Cuál es la importancia hoy de este diálogo? De este tema. Bueno, en realidad yo desde que estaba estudiando la carrera de teología me ha gustado el tema de las religiones y he conocido a algunas personas, algunos autores que han entrado a este tema, el tema del diálogo interreligioso. Me he acercado a ellos, quería yo hacer mi tesis sobre este tema, sobre el tema de diálogo interreligioso, entonces empecé pues mi investigación hace 4 años. Y bueno, he contado con el apoyo bueno, quiero decirlo, sobre todo de un teólogo español que se llama Juan José Tamayo, que conoce muchísimo el tema, lo ha trabajado muchísimo, y pues digo, me ha inspirado mucho porque lo que descubro es sobre todo, bueno, esta necesidad de hablar del tema. ¿Por qué? Porque se le ha dado un enfoque, como yo decía, bueno, a partir de la teología de la liberación, se dio un aporte muy importante en temas sociales, ¿no? La teología como que dejó de ser esta cuestión nada más doctrinal para entrar a cuestiones muy importantes en tema social, ¿no? Y aportar muchísimo a la sociedad, sobre todo lo que nosotros desde la teología conocemos como teologías contextuales, ¿no? Donde, así como decíamos acá, aparece en el caso de Chiapas una nueva realidad, o bueno, como nos hace ver estos mexicanos, ¿no? que habíamos invisibilizado. También las teologías contextuales nos hace también ver muchos sectores vulnerables de la sociedad, ¿no? Y nos habla ya no nada más de la sociedad en general, sino que nos habla de los indígenas, nos habla de los migrantes, nos habla de homosexuales, nos habla de la mujer, nos habla de estas realidades que hay en todas las sociedades, ¿no? Claro. Y entonces, digamos, ahora la teología del pluralismo religioso, que es como se le conoce a la teología del diálogo interreligioso, lo que nos hace ver ahora es pues esta realidad plurirreligiosa, ¿no? De la sociedad, es decir, hay muchas religiones, y cuál es el papel de estas religiones, que es también lo que nos decía Gaby, cómo en este aspecto específico de Chiapas juega un papel muy importante. Pues también en la sociedad las religiones es entender que juegan un papel muy importante en la conformación de estas religiones, en la parte de la cultura, en la parte de la integración, en la parte, pues a veces sabemos que también están muy involucradas en cuestiones de educación, de paz, de migrantes, de todos estos problemas han entrado las religiones, ¿no? Entonces el poder hablar entre las religiones para poder decir cuáles son nuestros puntos en común, pues es muy importante, ¿no? Claro. Antes de que vayamos a un corte, me gustaría mucho que nos dijeran
a grandes rasgos, ¿por qué es importante estudiar el tema de religiones en las diferentes pues, carreras, en los diferentes ámbitos de una universidad? En este caso, pues los vínculos más fuertes son los que existen con la carrera de antropología, pero seguramente el tema es tan importante que debe estar integrado. Yo he escuchado algunos comentarios que dicen para ciertas universidades, bueno, a nosotros mismos, no hay una historia de las religiones. Y yo me he puesto a reflexionar por qué es esto tan importante. Tal vez nuestro público deba saber por qué es importante el estudio de las religiones. Yo diría principalmente que porque las religiones tocan lo más esencial del ser humano, tocan lo más profundo, que tiene que ver con su identidad, que tiene que ver con el sentido, que tiene que ver con la trascendencia, ¿no? Con temores, con la realidad, digamos, como más íntima, más dentro de la persona, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, y bueno, y también en que sale, ¿no? A lo que decíamos, a todas estas cuestiones de acción social y de interrelación y diálogo, pues yo creo que es en ese sentido que es importante tocar el tema de la religión, porque es una parte constitutiva del ser humano, ¿no? Claro. Gaby, solamente para terminar, sí. la misma pregunta. Sí, yo creo que la religión es uno de los fenómenos que ha acompañado a la vida social del hombre y que forma parte o que es un hecho colectivo. Entonces, en las comunidades la religión ha sido un elemento muy importante para la cohesión social y para el contrato social, el hecho de que a través de la religión, a través de lo sagrado se selle un contrato social, es, digamos, lo que ha permitido que el hombre o las comunidades puedan cohesionarse. De esa trascendencia es, desde mi punto de vista, la religión tan importante. Tan importante, muy bien. Pues vamos a seguir con este diálogo entre nosotros, entre universitarios, entre este público de Voces Universitarias. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con Karen, con Gaby, hablando de religiones. Nos vemos en un momento aquí en Voces Universitarias. Gracias por permanecer en Voces Universitarias. Esta tarde, esta noche estamos platicando de un tema que siempre es fundamental en la sociedad, en las universidades, y tenemos dos invitadas, invitadas de privilegio para nosotros, Gabriela Robledo, Karen Castillo, quienes hoy están platicando con nosotros acerca del tema religioso, las religiones vistas desde el punto de vista de los universitarios. Bien, Gaby, pues ustedes dieron algunos datos, escuché unos datos que de verdad resultaron asombrosos. Siempre nos quedamos con una idea en general en México de que pues somos una mayoría católica, y esto visto desde el punto de vista de la historia. Nos dicen, bueno, llegaron los españoles, llegó el catolicismo y nos hicimos católicos, pero a la luz de las cifras de INEGI, de otras instituciones, hoy sabemos que no todos somos católicos y que la Secretaría de Gobernación tiene cifras que nos asombran. Gaby, ¿cuántos católicos hay? Y si no tenemos una cifra tan precisa, en proporciones de la población de los 113 millones de habitantes que somos, ¿cuántos católicos hay en México y quiénes no son católicos o qué otras religiones hay en México? Bueno, yo he trabajado más en Chiapas. Chiapas es el estado menos católico de México, y el sureste de México, en general, los estados del sur de México, entre ellos Quintana Roo y Yucatán, Tabasco y Chiapas, son los menos católicos. Eso sí es asombroso. De México. No recuerdo ahora la cifra del censo del 2010, pero por decir un ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, que es donde yo he trabajado más, además de las religiones cristianas de diversa denominación, que incluyen desde las históricas como presbiterianos, bautistas, hasta pentecostales,
y otras como mormones, testigos de Jehová. Además de esto, también tenemos musulmanes. Hay musulmanes entre la población indígena de Chiapas, y ya se han dividido también, ya hay 2 grupos de musulmanes. Entonces tenemos, sobre todo entre la población indígena, una gran diversidad de congregaciones religiosas, ¿no? Además, creo también importante señalar que aunque decimos o se consideraba que la mayoría de la población era católica en México, para las regiones indígenas esto no es exactamente cierto, porque atendiendo, por ejemplo, a la región donde yo trabajo, allá la gente en las comunidades dice: nosotros somos de la costumbre, y la costumbre quiere decir que tienen un santo patrono que es católico, pero hacen una serie de rituales que no son exactamente católicos. No van curas a los pueblos, porque eso desde el siglo XIX, con la época liberal en que se echaron a los sacerdotes del área, de las regiones de esta región indígena de Chiapas que yo trabajo, pues no van los sacerdotes. Llegaron de nuevo en una misión con el obispo don Samuel Ruiz en los 60s, otra vez a hacer trabajo misionero, porque el avance también de los protestantes que llegaban desde Guatemala, su influencia, o que llegó también a través de los trabajos del Instituto Lingüístico de Verano en Chiapas, pues estaban convirtiendo a mucha población de las comunidades. Entonces la Iglesia Católica, que había sido echada de las comunidades desde el siglo XIX, volvió a retomar el trabajo misionero. Y entonces, digamos, aunque pensáramos que Chiapas era católico, o así lo veíamos en los censos reportados, pues en realidad no era católico, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, hay diversos catolicismos, hay diversas clases de católicos, ¿no? Y en las regiones indígenas esto es más cierto, ¿no? Entonces esto, claro, fue un campo virgen, digamos, para los grupos del protestantismo que empezaron a trabajar en la zona hacia mediados del siglo XX, ¿no? Y empezaron a tener mucho éxito debido también a cuestiones políticas. Había un gran control político de los caciques locales en las comunidades, que estaban vinculados a el gobierno a través del PRI, porque hay un trabajo en la región que habla de la comunidad revolucionaria institucional, o sea, cómo en el periodo cardenista el PRI se fue metiendo en las comunidades de tal manera que ya eran parte de las autoridades tradicionales locales, ¿no? Entonces hubo una reacción contra esto hacia las últimas décadas del siglo XX, con la formación de líderes por parte de las iglesias que cuestionaban este control, por parte de maestros bilingües. La Secretaría de Educación Pública también empezó a trabajar en el área de educación, y entonces ya los maestros bilingües se convirtieron también en líderes en sus pueblos y empezaron a cuestionar este orden de cosas. Y como era imposible una disidencia en el terreno político, en esos años, en los 70s, era imposible pensar en pluripartidismo en los municipios indígenas, pues entonces se canalizó todo el descontento a través de manifestaciones religiosas, a través de conversiones religiosas, y empezaron a salir mucha gente, a convertirse mucha gente, y las autoridades locales pues a expulsarlas, a sacarlas de los municipios, y bueno, se empezaron a producir el fermento de un movimiento social que fue
finalmente el 94, y que bueno, hoy en Chiapas también han cambiado mucho las cosas. Los indígenas ya son urbanos, ya no están como antes solo en los pueblos, ya también están en la ciudad y son actores políticos que demandan también, que tienen demandas propias frente a las autoridades mestizas o ladines, como se dice localmente. Y bueno, pues todo esto ha sido posible pues a través de movimientos religiosos o socioreligiosos. Socioreligiosos, muy Sí. bien. Y hablando acerca de esto, Karen, se habla de un México que efectivamente no es totalmente católico. ¿De cuánto estaremos hablando en proporción en la población de católicos y de otras religiones? ¿Y como qué otras religiones? Bueno, en Chiapas ya hay un mapa o un número de religiones que nos comenta Gabriela. Y a nivel nacional, ¿cómo estamos? Bueno, a nivel nacional tenemos el censo de 2010, los datos fueron aproximadamente 83% se declaró católico. Pues digo, el descenso en los últimos 40 años ha sido impresionante, y de ahí podemos hablar todavía que de ese 83% se estima alrededor de un 10 o menos de practicantes. Entonces, decíamos, bueno, pues es un catolicismo en entredicho, Claro, ¿no? En entredicho claro. por esta situación, ¿no? Realmente estas cifras, pues dicen, ¿A qué se debe ese descenso del catolicismo en un país que ha presumido ser uno de los más católicos del mundo, Sí, después sí. de Brasil, Después si no de me Brasil, equivoco, exactamente, ¿no? sí, después de Brasil. Bueno, yo creo que hay muchos factores, ¿no? Veíamos muchos factores. Los cambios han sido muy drásticos a partir de la segunda mitad, digamos, del siglo pasado. Veíamos que uno de los factores importantes han sido los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos, ¿por qué los movimientos sociales? Porque se han cuestionado sobre todo la cuestión institucional, y la Iglesia pues representa una institución, una jerarquía que está establecido de manera vertical y que ha dado pues como mucho de, digamos, a cuestionar, ¿no? Claro. Entonces, hoy está siendo cuestionada, y yo creo que este mismo cuestionamiento a través de movimientos sociales, como dijimos, de las mujeres en el 50, que se logró el voto, de los jóvenes en los 60, 70, ¿no? Por una democracia, de los indígenas con el movimiento zapatista en los 90. También los ambientalistas, ¿no? También Los verdes que entran en ambientalistas. juego en los años 60, 70, Vietnam, Exactamente. todo esto. Sí, sí, entonces son como esta manera de cuestionar un poco, ¿no? Claro. Y bueno, otros de los factores, decíamos, pues también son las cuestiones de globalización, que dijimos, bueno, impacta en todos los sectores, todos estos cambios a nivel religioso también como de acceso, ¿no? Como los medios de comunicación influyen también, o sea, antes no teníamos lo que podemos hoy escuchar en la radio o en la tele de promoción de todas estas iglesias, ¿no? Entonces, digo, son muchas cosas que definitivamente sí hacen cambiar esta situación, ¿no? Claro. ¿Cómo qué otras religiones de ese, pues, 17%? O tal vez Sí, más, sí, sí. tenemos en México? Tenemos, ¿Cuáles son dignas de mencionarse? Digo, porque creo que el número de religiones o de asociaciones religiosas en México abarca un número que Sí. me quedo corto cuando lo quiero entender. Sí, Porque sí. hablar de más de 6,000 Más de 6,000 religiones en México es... Sí, no religiones, asociaciones Son religiosas. religiosas. Entonces podemos decir, por ejemplo, que las diferentes congregaciones dentro de cada una de las religiones, por ejemplo en el catolicismo, si habláramos de franciscanos, o sea, cada uno de las asociaciones se registra, ¿no? Se registra. Entonces no es que sean religiones diferentes, Sino que son aclarar, asociaciones. son asociaciones. Pero definitivamente sí hay muchas religiones, muchas cristianas, bueno, como ya decía Gaby, pero también tenemos budismo, también tenemos el islam, como decía también Gaby, a nivel nacional, tenemos también los sikhs, tenemos también hinduistas, muy pocos, quizás sean de los que hay menos, tenemos, no sé, bueno, pues sí, le llaman paracristianas los mormones, los testigos de Jehová, ¿no? Pero sí, definitivamente, bueno, todo lo que serían también las religiones espiritistas o espirituales, ¿no? Sí, hay mucha mezcla. Sobre todo, yo creo que decir el 80 y tantos %, hay también dentro de ese 80 y tantos %, 83 o lo que sea, mucha mezcla o mucha combinación y prácticas, ¿no? Diferentes dentro de las religiones. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos. Pues hoy platicamos, fue usted testigo de un tema que está, pues digamos,
sobre la mesa de discusiones, especialmente en la Cámara de Diputados Federal, porque se está hablando de una serie de reformas para el artículo 24. De eso vamos a hablar en otro programa que vamos a preparar próximamente. Queríamos hablar justamente de ese mapa, de esas formas de investigar las religiones, de la importancia de las religiones en México y en este caso de Chiapas, porque quizás es el estado que no solamente por la particularidad que nos acaba de explicar Gabriela, en el sentido de que es el menos católico del país, pero que nos ha traído una serie de datos muy importantes desde los años 90. Entonces, yo creo que había que hacer este corte de caja para que pudiéramos hablar próximamente de un tema todavía más actual, que es el de las reformas al artículo 24. Pues les agradezco a las dos que nos hayan acompañado, que nos hayan aclarado eso, que nos hayan dado esas cifras tan sorprendentes. Para cualquier mexicano esto resulta pues asombroso, por decirlo menos. Les agradezco el favor de su atención y nos vemos próximamente, el próximo lunes, en Voces Universitarias.